Y bueno, la idea hoy es charlar un poco sobre lo que es el Código Civil y Comercial desde la óptica de los contratos y de los consumidores. Como bien se señalaba, esta actividad se da dentro del contexto de la capacitación por los 10 años de la reforma del Código Civil y Comercial. Obviamente lo estamos cumpliendo, lo cumplimos ahora el 1 de agosto, hace poquito. Y hoy la idea es hablar un poco sobre lo que es el régimen de los contratos y el régimen de consumo, cuestiones que obviamente no vamos a agotar en su totalidad porque son extensísimas y sinceramente no sé si hay alguien, salvo los autores del código quizás, que tengan la capacidad como para poder abarcar todas estas temáticas, pero la idea es primero hacer algunas referencias generales en lo que es el Código Civil y Comercial como cuerpo normativo, después focalizarnos en algunas cuestiones vinculadas a los contratos, después ver también cuestiones vinculadas al derecho del consumo y finalmente ver algunos interrogantes o algunos aspectos que quizás quedarían pendientes de resolución o que estaría bueno a lo mejor rever o reanalizar o reencauzar. ¿M? Bueno, en esa idea, y como les decía, primero vamos a hablar de lo que es el código en general. Que fíjense que acá ya el tipo spoilea un poco lo que yo pienso, por lo menos en esta materia. Estamos hablando de un código para el siglo XXI, o sea, estamos hablando de un código de avanzada, un código que ha sido un gran aporte en lo que es en la materia de nuestros derechos, más allá de que el código de Vélez obviamente era una norma impecable para su momento, para su contexto, que con la reforma del 68 tuvo una impronta hacia la función social un poco del derecho que también enriqueció, pero se evidenciaba, y ya hace rato, porque ustedes saben que hubo varios proyectos de intentos de modificación del código, se evidenciaba la necesidad de una nueva regulación, que hace 10 años que la tenemos con nosotros y que básicamente tiene varias cuestiones, varios puntos que me parece interesante remarcar como cuestiones generales vinculadas al código y que después vamos a ver qué incidencia o qué importancia pueden llegar a tener en el ámbito de los contratos en el ámbito del consumo. Primero, me parece interesante ver el código como una serie de conjuntos que se van como reduciendo o como focalizando, pero que están uno dentro del otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un gran sistema jurídico, un macrosistema, que sería, hablando mal y pronto, el derecho privado casi en su totalidad, porque el Código Civil y Comercial abarca gran parte de lo que es el derecho privado, que a su vez contiene y se integra con distintos sistemas, subsistemas, por ejemplo el acto jurídico, el contrato, y después microsistemas, que también están dentro de este sistema, como sería, por ejemplo, el régimen de la tutela o la defensa de los consumidores. Cuando hablamos de microsistemas, profesores como Nomil Nicolao los califican como pequeños conjuntos de regulaciones que a lo mejor sin un determinado orden, es más, en el caso, por ejemplo, de las relaciones de consumo, no están solamente integradas por la normativa del código, sino que hay otras normas que la integran, como la ley 24240 u otras disposiciones de la ley de lealtad comercial, de defensa de la competencia, etcétera, que tienen algunas reglas particulares o específicas que difieren usualmente de las reglas propias del derecho común, pero esto no quiere decir que estén fuera de todo ese régimen, ¿no? Sino que están integrados y que están fusionados o que confluyen en la misma norma, en el mismo derecho. ¿Y esto por qué lo destaco? Porque, por ejemplo, si yo quiero ver quién es un consumidor en nuestro derecho, lo primero que voy a encontrar es una norma que dice que toda persona humana o jurídica puede ser consumidor. Entonces, para ver cuándo hablo de persona humana, cuándo hablo de persona jurídica, tengo que ir a la parte general, tengo que ir a la parte de persona y para ver. Entonces ahí hay una integración, ¿m? Donde hay un diálogo o un vínculo entre ese gran sistema con sus subsistemas específicos y los microsistemas. Pero está todo como en conjunto como un gran bloque. Y esos diálogos e interacciones se dan en manera bilateral. Esto es interesante porque, por ejemplo, el código toma institutos que exclusivamente estaban regulados en el marco de microsistemas, por ejemplo, las cláusulas abusivas, que la tenemos regulada en la ley 24240, específicamente para el régimen del consumo, y lo incorpora en la teoría general de los contratos para contratos predispuestos o contratos por adhesión. Con esto que les quiero remarcar, que hay como un vínculo bidireccional entre todos estos sistemas, subsistemas, microsistemas que dialogan, interactúan y se relacionan. Y esto es muy interesante porque evidencia que estamos hablando de, como Stiglitz, por ejemplo, dice, esto es una mesa que tiene un montón de patas. Entonces yo a lo mejor puedo
que fue lo que pasó, por ejemplo, con el último DNU. Puedo sacar alguna pata, puedo quitar algún instituto, puedo restringir a lo mejor las facultades de los jueces para revisar los contratos, etcétera, pero eso no me afecta la estabilidad de esa mesa, no me afecta la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque tengo otras normas como el orden público, como las buenas costumbres, como la moral, como las facultades oficiosas del juez, que me permiten seguir, que ese sistema, que esa intencionalidad que tiene ese sistema pueda seguir funcionando y sea adecuado y brinde la solución jurídica justa. Esto me parece que es algo muy interesante que nos trae el código como sistema jurídico conformado, ¿no? Con un montón de regulaciones, con un montón de cuestiones, con un montón de especificaciones, pero todas integradas, confluyendo y armando como un gran bloque que tiene un fin último relevante, que obviamente es la tutela de la persona humana. Otra cuestión a destacar, también importante, obviamente, es la famosa constitucionalización del derecho privado, que ya se venía viendo, es más, había arrancado en el 94 con la reforma de la Constitución, pero hoy tenemos, está la constitucionalización del derecho privado y la privatización del derecho público. Acá lo que vemos es que en el título preliminar, justamente, se consagran una serie de principios, una serie de normas y una serie de formas de interpretar, de integrar y de analizar el caso concreto con expresa referencia a los principios constitucionales, a los principios del Tratado de Derechos Humanos, de los cuales Argentina es parte, que nuevamente hacen una referencia que me permite a mí que ese sistema o macrosistema que es el Código Civil, a su vez, se vincule, se relacione con institutos supralegales como son las convenciones y la Constitución. También es interesante la incorporación que se hace expresamente de la tutela de los derechos humanos, específicamente en la materia que vamos a ver esta tarde, por ejemplo, el artículo 1097, que después lo vamos a profundizar, cuando habla de trato digno y equitativo, justamente hace una expresa remisión o referencia a los tratados de derechos humanos, en línea con esta referencia que hacíamos de constitucionalización y convencionalización, qué palabras complicadas para decirlas rápido, pero bueno se da justamente este vínculo. Después también es muy interesante, y esto lo remarcan los mismos autores del código, en el artículo 1, ustedes fíjense, cuando empieza el Código Civil y Comercial, lo primero que dice es los casos que se tratan en este cuerpo normativo, y esa referencia a los casos es muy interesante porque justamente nos da una idea de que estamos hablando de un código que lo que busca es una aplicación no de normas abstractas y que después tengo que amoldar o aplicar al caso concreto, sino más bien de la elaboración y la confección de principios que me permiten la adaptación necesaria para la situación específica que se tiene que resolver. ¿Mm? Ustedes vieron acá, por ejemplo, hay filósofos de derecho como Dworkin, que justamente diferencia lo que son los principios de las reglas. Las reglas son normas concretas, específicas, prácticamente un manual de procedimiento, un instructivo de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, la mayoría de edad es a los 18 años, ahí no hay tutía, no hay vuelta que darle. Hasta los 18 años uno no es mayor de edad. Y después tenemos principios, que son normas más elásticas, que apuntan a la tutela de bienes por ahí más relevantes, que a lo mejor la propia regla, la propia norma, y que muchas veces requieren un esfuerzo de adaptación al caso. Si ustedes se acuerdan, hay un viejo leading case de la Corte, que hoy ya está superado por la normativa que tenemos, pero para que se vea esta diferenciación entre normas y principios, está superado por la normativa porque hoy en materia de donación de órganos se cambió el régimen, pero en el momento que se sanciona este fallo, además de que las personas humanas adquirían la mayoría de los 21 años, se requería para que se donen órganos el consentimiento expreso de la persona humana que tenía que ser mayor de edad. Se planteó un supuesto donde había dos hermanos, donde uno de esos hermanos necesitaba justamente un riñón y la única persona en la familia que tenía la compatibilidad era el otro hermano, que era menor de edad. Y conforme la normativa vigente en ese momento, al ser menor de edad, no podía donar ese órgano. Sin perjuicio de eso, y analizando el caso concreto y viendo el estado de maduración de ese chico y la situación específica que se daba, y considerando que se está hablando de la tutela del derecho a la vida del hermano y la intención de este hermano de darle esa riñón, la Corte dijo, si bien tengo una norma, una regla que me dice que antes de los 21 no se pueden donar los órganos, conforme a los principios que superan o rompen esta regla, porque
muchas veces se da la situación de que en aras de la tutela de esos principios constitucionales o convencionales, yo tengo que lograr romper el límite que me da la regla. Se admitió la posibilidad de que este hermano le done el riñón a su hermano, justamente. ¿M? Entonces, obviamente que esto de parte de los jugadores y de parte de los operadores jurídicos, que también tienen que hacer su esfuerzo, requiere un trabajo, un desarrollo, una fundamentación, porque no es lo mismo que yo diga directamente, bueno, el artículo tal de la ley dice tal cosa, y listo, y me contengo o me limito a lo que dice esa regla, y no me importa qué pasa, más allá de que las consecuencias por ahí no pueden llegar a ser las mejores, como en el caso este de la donación que estamos hablando, a que tenga que hacer el esfuerzo de decir, bueno, sin perjuicio que la regla dice esto, hay principios, hay disposiciones, hay cuestiones que también hay que considerar que permitirían en una situación de excepción lograr una solución diferente. ¿M? Entonces esto es muy interesante a mi entender, porque el hecho de que el código empiece hablando de los casos ya nos da una pauta, de una línea de cómo o de qué manera se va a regular o se va a tratar, se van a tratar los conflictos jurídicos dentro de esto. Más allá, reitero, de que los jueces tenemos la tarea por ahí de hacer el esfuerzo de ver más allá de la regla y buscar cuál es la solución a través del principio, pero teniendo en cuenta las reglas del proceso y el principio de congruencia, muchas veces necesitamos que sea el operador jurídico, el abogado, el que primero nos habilite o nos permite incorporar determinadas reglas, principios o soluciones al caso. Sin perjuicio de que, como vamos a ver también en un rato, hay otras posibilidades, hay otros supuestos donde yo esa posibilidad la puedo ejercer de manera oficiosa. Después, bueno, otra cuestión justamente vinculada con esto, y que ya se los dije, pero a riesgo de ser reiterativo, pero dada la importancia que tiene, es que el eje o el vértice o la base de toda la normativa lo que pretende es proteger o tutelar justamente a la persona humana. ¿M? Y acá es muy interesante, y por eso hablamos también de la regulación o la reglamentación de un código para el siglo XXI, la incorporación de un montón de tecnologías nuevas, las TICs, o lo que se llama el entorno digital. Hoy hay autores que plantean que nosotros nos desenvolvemos en tres entornos, básicamente. El entorno natural, que es el histórico en el que siempre el hombre estuvo, que es el contexto en el cual vive, del hombre de las cavernas para adelante. A ese se ha sumado un entorno artificial, los edificios, las construcciones, las ciudades donde uno vive. Y hoy hay un tercer entorno que es el entorno digital, que se suma a esto y en realidad estos tres entornos conviven, confluyen y coexisten en el mismo momento. ¿Eh? Por ejemplo, yo me levanté hoy a la mañana, lo primero que hice fue agarrar el celular para ver si llovía, entorno natural, a ver si llovía, si había niebla. Después, lo segundo que hice fue ver cómo estaba el tránsito, entorno artificial. Y lo tercero que hice probablemente fue a lo mejor conectarme a alguna red social o poner la radio en el celular o entrar a alguna página web, etcétera, entorno digital. Pero fíjense cómo, bueno, y perdón, y justamente el tránsito a lo mejor para ver cómo estaba, que hice, recurría a Google Maps o algún otro navegador, o Waze, otro navegador para ver cómo funcionaba. Entonces fíjense cómo estos tres entornos hoy confluyen, coexisten y cohabitan, y es necesario que el derecho los reconozca, los admita y los ordene o los regule. El código, con buen criterio, y esto lo destaca Lorenzetti en muchas de las charlas que ha dado, ya sea cuando se sancionó el código, como ahora con el tema de los 10 años, evita, por ejemplo, hablar de una tecnología específica, habla más bien de contratación electrónica, vinculaciones digitales, etcétera, justamente en un criterio amplio donde pretende abarcar distintos supuestos y distintas situaciones vinculadas, sobre todo, como decíamos, con esto del entorno digital. ¿M? Y prescinde muchas veces de definiciones. Si bien hay un montón de definiciones, por ejemplo, cuando habla de los contratos, define los tipos contractuales, etcétera. En materia de entornos digitales se trata de prescindir de definiciones porque probablemente las definiciones que se sancionen, imagínense una definición de alguna herramienta digital de 10 años atrás,
hoy probablemente no aplique o sea algo que haya entrado en desuetudo que ya no sirva. Es más, hay algunas normativas que actualmente están tratando de definir en Europa qué se entiende por inteligencia artificial y se genera un montón de debates para ver hasta dónde llega, dónde llega. Entonces, en eso el legislador ha sido bastante criterioso, decir, bueno, sorteamos este obstáculo y generamos reglas amplias, concretas, específicas, siempre con el eje o con la mira en la persona humana y con la posibilidad de adaptación a cada caso concreto. Después también es interesante ver que se genera en esta materia un vínculo, un diálogo también entre lo que son las normas de fondo. En teoría, el Código Civil y Comercial es una norma de fondo con normas procesales. Entonces nosotros tenemos por ahí muchas veces que adaptar los institutos, las regulaciones o las nuevas figuras a nuestras normas procesales y el código en algunos casos se inmiscuye en materia procesal. Hay varias cosas, por ejemplo, ahora se me ocurre el testamento hológrafo tiene que ser conforme el código verificado por un perito que verifique esa firma. En materia de usucapión o prescripción adquisitiva hay que inscribir el bien como litigioso. Hay algún contenido procesal adentro del código que ya la Corte, y esto lo ha dicho antes de la sanción del código, ha reconocido la admisibilidad o la viabilidad o la constitucionalidad de las normas procesales cuando estén contenidas en la ley de fondo, siempre y cuando lo que busquen es consagrar o tutelar ese derecho fondo que se están parando. Esto se ve, por ejemplo, en materia de seguros. La ley de seguro tiene normas especiales. Ustedes saben que tiene un montón de años, ya tiene como 40 o 50 años, 40 años creo que tiene, si no me equivoco, o más. La ley de seguro, por ejemplo, plantea la posibilidad de demandar en el domicilio de la citada en garantía. Esa es una norma procesal en una ley de fondo. La ley de quiebras, ni hablar. La ley de contrato de trabajo que brinda o da el beneficio de gratuidad al trabajador, la ley de consumo, la ley de defensa del consumidor. Hay un montón de normas que incorporan soluciones procesales y el código sigue un poco esta línea e incorpora unas disposiciones y después también demanda a veces el esfuerzo de parte de nuestra, como operadores jurídicos, tanto abogados como jueces, de generar ese diálogo entre institutos o figuras que se sancionan, por ejemplo, todo lo que es materia de daño en materia preventiva, en lo que es prevención del daño con las acciones preventivas, que no se regula cómo se tutelan, lo cual parece razonable porque cada provincia puede establecer o determinar sus mecanismos, pero en muchos casos no existe todavía una consagración expresa, entonces a veces si no se sabe si ir por el amparo, por la autosatisfactiva, por un procedimiento abreviado, por una medida cautelar y con un procedimiento ordinario más extenso, etcétera. Entonces hay figuras, más allá de que el código crea algunos institutos o regula o contiene algunas normas procesales, también se suman figuras nuevas en sentido de derecho positivo, porque ya existían muchas veces en la jurisprudencia o en la doctrina en forma ya consagrada, pero crean figuras nuevas que es necesario tratar de adaptar o adecuar a la normativa procesal, que a veces hasta es mucho más anterior a lo que es el código. Acuérdense, tenemos un código que tiene 10 años, a lo mejor tenemos una norma procesal de hace 40, 30 o 50 años atrás. Y ahí tenemos, por ejemplo, esto ya lo había dicho, el tema de las acciones preventivas, con el 17 días y siguiente, pero también hay algunas acciones en particular, como por ejemplo el artículo 52 que habla de la afección a la dignidad de las personas y la necesidad de iniciar acciones de tutela preventiva en esta materia. También, yo entiendo, y acá hay algunos autores que discrepan con esto, que hay una continuidad entre el Código de Vélez con el aporte de la reforma del 68 que realizó Guillermo Borda y los nuevos desarrollos. O sea, hay una línea que se sigue donde hay una tendencia justamente a tutelar a la persona, a tener en cuenta el fin social de determinados institutos, etcétera. Pero tiene algunas particularidades, algunas diferencias con el código anterior, con el código derogado, por ejemplo, esta referencia que hacíamos a las reglas y los principios, donde Lorenzetti justamente hace 10 años atrás, cuando el código salió, escribió un trabajo donde justamente plantea la necesidad de evitar un código rígido pétreo, porque justamente no iba a poder superar la evolución de la sociedad, que esto es algo también que se viene viendo y esto ya es un análisis sociológico. O sea, lo que ha cambiado la sociedad en estos últimos 10 años
equivale a lo que mejor, a lo mejor en el siglo pasado tardó en cambiarse en 100 o en 50 años. O sea, hay una celeridad en la modificación en la forma de hacer negocios, en la forma de emitir el consentimiento, en la forma de manifestar la voluntad, que exige justamente que la normativa se pueda ser maleable o adecuada a diversas situaciones y diversos supuestos. Y entonces ahí es donde entran en preponderancia o entran en valor las regulaciones en base a principios más que en base a reglas o normas más concretas o más específicas. Y después también, obviamente, porque siempre por ahí se plantea que la normativa del derecho siempre llega tarde, que el derecho ya reconoce el fenómeno social, o sea, primero se implanta la situación o el fenómeno en la sociedad y después el derecho trata de reaccionar o trata de buscar la contención posterior. Sin perjuicio de eso, que eso es muchas veces así, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que hay todo un debate sobre si regularla o no regularla, y hay lugares como por ejemplo la Unión Europea, donde ya hay regulaciones que se han planteado, más allá de que el derecho a veces puede llegar tarde, pero con esto que le digo de los principios ya tenemos instrumentos como para poder ir conteniendo, adecuando o encauzando el fenómeno. Cuando se regula, muchas veces esa regulación es valiosa no solamente como reacción a un fenómeno que ya se encuentra instaurado, o como prevención si logramos llegar antes que el fenómeno se instaure, sino también como factor de orden, para sistematizar, para ordenar, para adecuar o para dar cierta seguridad jurídica en determinados aspectos o en determinados mecanismos o en determinadas circunstancias. Por ejemplo, lo que ya hablamos, en materia de usucapión o prescripción adquisitiva, no en todas las jurisdicciones cuando se iniciaba el juicio se inscribía el bien como litigioso. ¿Y esto qué generaba? Que a lo mejor en el transcurso del proceso eh, el demandado de esa prescripción lo enajene, lo transfiera, a lo mejor dentro de una sucesión sin que se entere, y aún de buena fe, el demandado, el bien pasa a propiedad de terceros que son de buena fe, a veces a título oneroso, a veces no, etcétera. Entonces, esto también sirve como para sistematización y uniformidad y un poco más de seguridad jurídica, más allá que en principio pareciera que no. Porque esto también es otra cosa que se vincula con lo del título preliminar, el llamado diálogo de fuentes. ¿Mm? Donde hoy nosotros tenemos soluciones jurídicas que a veces, en aras de la tutela de determinados bienes como la seguridad, la salud, la persona humana, la igualdad, la no discriminación, etcétera, eh, permiten la posibilidad de adecuar distintas soluciones a casos que son justamente distintos, que parecerían similares, pero son distintos. Y esto les digo, genera un supuesto o una aparente inseguridad jurídica. ¿Con qué lo marco esto? Con las pautas de interpretación. O sea, si nosotros íbamos a las pautas clásicas de interpretación de las normas, ustedes tenían un problema entre un conflicto entre dos normas y sabían, ley posterior deroga anterior y ley especial prima sobre la general. Punto. Yo con eso ya solucionaba todos los problemas y a lo mejor la solución a la que llegaba no era la más justa, pero era la que me permitía o la que correspondía conforme a estos silogismos que eran casi matemáticos. Hoy, con el diálogo de fuentes, yo no puedo aplicar este criterio, sino que tengo que buscar una solución más acorde a la justicia del caso concreto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que juntar todas esas normas, tratar de que convivan, que coexistan, que dialoguen y llegar a la solución del caso concreto. Y esto lo vemos, y me adelanto a lo que iba a decir después, por ejemplo, en materia de prescripción en el ámbito del consumo. En el 2008 la Ley de Defensa del Consumidor incorporó un artículo, o modificó, mejor dicho, el artículo 50 de la ley y estableció que el plazo de prescripción en materia de acciones de consumo era de 3 años. En el 2015 esa norma se deroga. En principio, parecería que fuéramos a la regla general, que es prescripción a los 5 años, que es lo que establece el Código Civil y Comercial, porque no tengo una regla particular. Pero tengo determinados vínculos, determinados contratos que se pueden calificar de consumo, donde el plazo de prescripción es diferente y es más chico, más corto. La ley de seguros, el contrato de transporte, por ejemplo, que me dan un plazo de un año. ¿Mm? Conforme qué criterio tome, si yo tomo el criterio de análisis de este silogista al que hacemos referencia, digo, bueno, ley posterior, ley especial prima sobre general, la ley de seguro dice que es un año. Pero hay mucha jurisprudencia y recientemente hubo un fallo de la Corte Suprema de Córdoba
que dice, no, acá yo tengo que hacer diálogo de fuentes, tengo que integrar, tengo que ver cuál es la solución más justa para el caso concreto y conforme el principio de progresividad y no regresión, que es uno de los principios fundamentales en materia de derecho de consumo, no puedo restringirle el plazo de prescripción cuando ya le había dado 3 a uno. Entonces tengo que aplicar o 3 o eventualmente los 5 del código. Que fíjense que tampoco lo tengo claro, porque no sé en realidad cuál es el que se aplica, pero parece que parecería que la solución más justa sería esa. Sin perjuicio que con posterioridad a este fallo de la Corte Suprema de Córdoba, hubo fallos posteriores de la Cámara Nacional Comercial que volvieron a ratificar el criterio que ya tenían varias salas de que el plazo en realidad es de un año. ¿Mm? Entonces, este tema de los principios y reglas parecería que debilita a veces la seguridad jurídica, y este por ahí muchas veces es un problema, sobre todo para los abogados litigantes, que tienen que a lo mejor hacer un dictamen o asesorar a un cliente, pero que se entiende que al final del día logra aplicar o llegar a una solución más justa en el caso concreto. ¿Mm? Y ahí, bueno, esto que justamente lo que estamos diciendo es fundamental en este debate entre reglas y principios, el trabajo que tenemos que desarrollar nosotros como operadores jurídicos, tanto los abogados como los magistrados al momento de tener que resolver, o los fiscales cuando tengan que hacer sus planteos, etcétera. ¿Mm? Que esto, reitero, no es algo que lo digo yo, sino que lo plantean los autores del código, tanto Lorenzetti como Aida Kemelmacher. Bueno, esto como una breve, un breve pantallazo, que espero que no los haya asustado, de lo que es la normativa del código o de cuál es el planteo o cuál es la idea que se evidencia atrás de esta nueva regulación. Bueno, cuestiones en materia de contratos relevantes. Esto tiene que ver con el DNU que hacía referencia hace un rato y esta cuestión de que parecería que se morigeró la facultad de los jueces de la revisión de los contratos y que volvemos un poco al liberalismo francés. ¿Ustedes se acuerdan? En el liberalismo francés, decir contractualmente era decir lo justo. Si yo celebré un contrato y planteo o digo algo específico, teóricamente el juez no lo podría revisar, el Estado no podría meterse en el contrato. Esto obviamente hoy no es tan así porque hay toda una serie de diferencias o discrepancias entre las partes contratantes. ¿M? O sea, no somos todos, lamento informarle que por más que el liberalismo francés sostenga otra cosa, no somos todos iguales. No somos todos rubios, no somos todos altos, no somos todos de ojos verdes, no todos contratamos de la misma manera, no todos tenemos las mismas capacidades y obviamente por eso, y hay un reconocimiento expreso de esta diferenciación en materia de consumidor justamente. ¿M? Hay una vulnerabilidad estructural y hoy tenemos una norma que expresamente así lo reconoce, que es una resolución de la Secretaría de Comercio e Industria que ratifica o internaliza nuestro derecho a la resolución 36 del Mercosur, que regula los principios generales en materia de consumo, pero lo primero que dice es reconocer la existencia de una vulnerabilidad estructural del consumidor en el mercado. O sea, un desequilibrio, que se puede dar en consumo, pero también se puede dar en otros contratos. ¿Eh? Porque aun cuando no estemos en materia de consumo, no va a ser lo mismo la negociación que haga Coca-Cola con McDonald's, donde donde Coca-Cola es la bebida cola más vendida del mundo. ¿Por qué? Por el convenio que tiene con McDonald's, entonces está en una situación prácticamente de igualdad, que la negociación que haga Coca-Cola con el kiosco de la esquina que le vende 5 litros de gaseosa por día, supónganse, o por semana. ¿M? Entonces, en esta materia es importante destacar que el orden público sigue vigente en materia contractual. Y no solo en el artículo 12 del Código Civil, sino también específicamente dentro de la regulación de los contratos en el 962. ¿M? Y esto obviamente permite que el juez pueda inmiscuirse en el contrato, lo pueda revisar y pueda considerar y aplicar normas que a lo mejor las partes no citaron o no involucraron o no invocaron. ¿M? Y ni hablar en consumo. Ustedes saben que el artículo 65 de la ley 24240 expresamente califica a la ley 24240 como una ley de orden público. ¿M? Con lo cual, ahí no hay mayor debate. Y esta resolución 36 del 2019 del Mercosur, que reitero, ya es derecho interno, dentro de los principios generales o fundamentales de materia de consumo, uno de los principios que establece es el de orden público. ¿Por qué? Porque si yo hago todo un régimen de tutela a la parte débil y no lo califico de orden público, es muy fácil eludirlo o evadirlo. ¿M? Directamente la parte fuerte, con un contrato por adhesión, me impone
condiciones donde yo digo expresamente, no se aplica la ley 24240, no se aplica el régimen de defensa del consumidor, y ya está. Ya burlé el sistema y toda esa tutela no me sirve. ¿Mm? Entonces, primera cuestión a tener en cuenta, el orden público. Segunda cuestión, y que esto es muy interesante, y justamente Lorenzetti lo destaca, hay un fraccionamiento de la teoría general del contrato. ¿Mm? Ustedes vieron que en materia de contratos, dentro del código, tenemos una parte general, que hoy está dividida en dos grandes partes, y bueno, después la parte especial, donde se regulan los contratos en particular. Pero dentro de esa parte general, que parecería que se conforma con dos partes, hay una teoría general del contrato que contiene regulación para todos los contratos, pero también dentro de esa regulación se regulan los contratos por adhesión o predispuestos. Y después hay otra parte donde se regulan los contratos de consumo. Y esto es muy interesante porque justamente se genera o se produce un fraccionamiento en tres tipos, por decirlo de alguna manera, no son tipos contractuales porque los tipos son los contratos en particular, pero tres modalidades o tres formas de celebrar contratos distintas. Nosotros tendríamos el contrato paritario, hay una regulación de lo que es el contrato entre iguales, después tenemos una regulación de los contratos por adhesión, porque no necesariamente un contrato por adhesión puede ser de consumo, puede ser que sea de consumo como puede ser que no. Hay determinadas relaciones o vínculos entre proveedores o entre empresas, donde hay una empresa fuerte que impone sus condiciones a la empresa débil y esta tiene que someterse a lo que se diga. En esto se ve mucho, por ejemplo, en materia de contratos de agencia, de concesión, donde hay una empresa fuerte en la que le provee al concesionario o a la gente o al distribuidor el producto para insertar en el mercado. Y después tenemos los contratos de consumo que usualmente van a ser contratos por adhesión, pero por lo menos en el marco teórico podría darse la situación de que haya un contrato de consumo libremente acordado, celebrado o cuasi paritario. ¿Mm? Pero esto es interesante porque hay, justamente como dice ahí el Power, hay un fraccionamiento de la teoría del mercado, del contrato, perdón, donde se ven o se evidencia la existencia de distintas formas o modalidades de contratación. ¿Y por qué destaco esto? Porque hoy hay muchas normas que antes la teníamos, y esto de nuevo se vincula con esto que hablamos del diálogo entre los microsistemas, los subsistemas y los sistemas. Hay muchas normas que a lo mejor antes estaban contenidas en el régimen de defensa del consumidor, cláusulas abusivas, que hoy las tenemos en la teoría general del contrato, en los contratos por adhesión. Y esto es importante porque, y esto ya es una opinión personal mía, yo veo muchas veces que hay alguna jurisprudencia que tiende a aplicar la figura del consumo a determinadas personas jurídicas o a determinados sujetos que no son consumidores. ¿Para qué? Para lograr llegar a una solución justa, a lo mejor en el caso concreto. Pero hoy esa solución justa yo la puedo lograr a través de la teoría general del contrato en ese fraccionamiento y a lo mejor dentro de lo que es la regulación de contrato por adhesión o dentro de lo que es la regulación de contrato predispuesto, tengo hoy la solución sin necesidad de incorporar a este sujeto que no es consumidor dentro del marco del contrato de consumo. Y después lo vamos a ver cuando veamos un poco esto de qué hablamos cuando hablamos de contrato de consumo, porque ahí hay algunos claros oscuros también para diferenciar. Entonces, bueno, como le decía, tenemos contrato paritario por adhesión de consumo. Otra cuestión interesante del 965, por ahí pasa desapercibido y tiene que ver con esto de la constitucionalización del derecho privado. Hoy tenemos expresamente reconocido que los derechos contractuales integran el derecho de propiedad. ¿Mm? El activo, ese crédito que yo tengo a mi favor en un vínculo contractual, en un contrato determinado, tiene tutela, tiene un principio constitucional porque es parte de mi patrimonio, parte de mi derecho de propiedad. Lamentablemente, hubiera sido interesante dar un paso más allá y hacer como se hizo en el Código Civil de Brasil, que no solo se reconoció el derecho de propiedad que generan los derechos contractuales, sino también se reconoció la función social que tiene el contrato. Porque esto también, hoy la mayoría de la circulación de bienes o la mayoría de la economía se genera, se desarrolla y se produce a través del contrato. ¿M? Y esto, si bien es una cuestión fáctica y que sabemos que es así, y es más análisis económico del derecho, a lo mejor que jurídico, hay normas de derecho comparado, como el Código Civil de Brasil, que reconocen específicamente esa función social que tiene el contrato. Y como ejemplo de esto les puedo
hablar, y esto la Corte lo viene diciendo hace un montón, Cine Callao. Si ustedes se acuerdan, Cine Callao, que es un leading case viejísimo en materia de emergencia, era una situación que se daba en los cines. Había crisis de empleo, entonces se exigía que en los cines, entre película y película, haya números en vivo, que haya artistas que suban al escenario y hagan su show. eh, Se los obligaba, fíjense, se obligaba a las empresas de cine a contratar a los artistas. ¿Por qué? Por esta función social que tiene el contrato, que de esta manera se generaba ingresos a un determinado sector social que por ahí estaba en una situación de crisis. Esto la Corte lo terminó ratificando en Cine Callao, que es un fallo de la década del 60 aproximadamente. A partir de ahí lo venimos reiterando jurisprudencialmente en un montón de situaciones. Pero nunca está de más y hubiera sido bueno que el código lo reconozca expresamente, porque por más que lo tengamos, que sea con jurisprudencia consolidada, ustedes saben que por ahí la jurisprudencia varía, se modifica, evoluciona o involuciona, entonces tenerlo o en la Constitución o tenerlo en un cuerpo normativo como es el Código Civil y Comercial, que no es tan fácil de modificar, hubiera sido un plus que no hubiera estado de más. Otro instituto interesante y que se vincula con la materia contractual es el abuso de la posición dominante. El artículo 10 del Código Civil habla del abuso de derecho, pero a veces ese abuso de derecho se da en virtud no tanto de una situación jurídica, sino de una situación fáctica, que es la posición dominante que tiene un determinado proveedor o una determinada empresa en el contexto del mercado. Pero bueno, el abuso de posición dominante, le digo, es una cuestión que también es interesante. Estaba regulado en la Ley de Defensa de la Competencia, pero no en el Código Civil. Y esto también es interesante en el sentido que le da, por más que la norma ya esté y que exista normativamente, el que se incorpore dentro de un cuerpo normativo como un código civil y comercial, le da una visibilidad mucho mayor y le da una posibilidad de aplicación y hasta de estudio doctrinario y de aplicación jurisprudencial o de los mismos abogados mucho mayor. Que es lo mismo que pasó con consumidor. O sea, nosotros teníamos la ley de consumidor desde el año 93 vigente en nuestro país. Pero a partir de su incorporación en el Código Civil, que hasta parecía en su momento redundante, porque prácticamente reiteraba normas, más allá de algunas cuestiones en particular, reiteraba normas que ya estaban en la Ley de Defensa del Consumidor, le dio una visibilidad y una aplicación y un análisis y un estudio mucho mayor al tenerlo incorporado ahí. Algo parecido pasa con el abuso de posición dominante, donde hoy la tenemos específicamente establecida en el Código Civil y nos permite considerar eso con relación a muchos contratos donde se advierte o se evidencia la existencia de un fuerte en contra de un débil. Más allá del consumo, porque para consumo yo tengo mi solución específica y mi régimen específico que es consumidor. Pero hay muchas veces que ya sea entre consumidores o entre proveedores o entre particulares que no tienen nada que ver con el marco del consumo, se da esa situación de dominación que es necesario que el derecho reconozca y reencauce y redeje. ¿Mm? Esto también se vincula con el fenómeno de la conexidad contractual. La conexidad contractual, como ustedes saben, se evidencia cuando yo, para lograr generar un negocio, un acto de comercio o un emprendimiento específico, recurro a varios contratos. Lo que antes a lo mejor se hacía a través de un único contrato, hoy lo hago a través de varios contratos que están vinculados unidos y que justifican ese fin último en razón de la existencia de los otros contratos. ¿Eh? Y se los doy con un ejemplo concreto bastante burdo, pero para que se entienda bien. En la época de Vélez yo me quería comprar un candelabro para poner en el living de mi casa y poner las velas. ¿Qué hacía? Me iba a la Plaza de Mayo, buscaba al artesano que estaba ahí en la plaza, le compraba el candelabro y me lo llevaba a mi casa. Hoy, para hacer lo mismo, voy a un bazar, a un negocio y compro ese candelabro, pero lo compro con una tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Yo tengo que haber celebrado un contrato con el banco emisor o con banco con el emisor de la tarjeta. El banco tiene, o el emisor tiene que celebrar un contrato con ese negocio donde me venden el candelabro, y yo en el momento de ir a celebrar la adquisición de ese candelabro, tengo que utilizar la tarjeta. O sea, tengo que celebrar un contrato con el vendedor donde le pago con la tarjeta. Fíjense que ahí hay mínimo, y mínimo digo porque puede haber otros contratos dando vuelta, pero mínimo tres contratos que se justifican o se fundamentan en sí mismos y que en realidad responden a un único negocio. ¿Mm?
que es justamente el lograr que los bienes circulen dentro del mercado, etcétera. Con los planes de ahorro pasa algo parecido. Un solo contrato de plan de ahorro no me sirve, yo tengo una administradora que confluyen varios contratos para lograr llegar a ese fin común. Los hipercentros de consumo, los shoppings, también funcionan con el Instituto de la Conexidad. Todo esto ya estaba desarrollado jurisprudencialmente y a nivel doctrinario y había hasta algunas normas, como por ejemplo en la Ley de Defensa del Consumidor, que algo ya ahí en la pregunta que me hacían se podría referir con el tema de la cadena de contratos que llegan al fin último de la inserción del producto en el mercado, con el 40 y la solidaridad. Hay como una especie de reconocimiento de esa conexidad contractual, pero hoy la tenemos regulada específicamente en el 1073 y siguiente con algunos efectos. Algunos digo porque el fundamental para mí está faltando, que es la posibilidad de acciones directas. El Código Civil no me reconoce la posibilidad de acciones directas dentro de ese vínculo de negocios o contratos. ¿M? Pero, por ejemplo, me permite la posibilidad de oponer los efectos de un contrato a otro contrato. Y se los explico de nuevo con un ejemplo. Hay un leading case anterior al Código Civil que se llama Lobato contra Banco Provincia de Buenos Aires. El señor Lobato se fue a comprar una combi para hacer recorridos turísticos por la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que no es consumidor, porque estamos hablando de que adquirió un bien para insertar en su proceso de producción o de fabricación, que era hacer visita guiada por Buenos Aires. Y en la concesionaria le dicen, mira, tenemos un convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, te dan un flor de crédito con una tasa más baja, con determinados beneficios, para que vos te puedas comprar la combi. Se va ahí a la vuelta que estaba el banco, gestiona el crédito, compra su combi. Chocho va al Ministerio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires para querer habilitarla y le dicen, no, esta combi no se puede habilitar. Le faltan determinados cinturones de seguridad, le faltan apoyacabezas. Había una serie de elementos que carecían que impedían que la pueda utilizar para el fin que él la quería. Fin que estaba reflejado en el contrato. O sea, la causa fin del contrato, que es otra de las cosas que están mucho mejor reguladas en el Código Civil, la causa fin del contrato, el instituto de la frustración del fin, etcétera. La teoría de la imprevisión también, que se vincula con eso, impedía que la pueda utilizar para el fin que él quería. Entonces se le produjo un problema fáctico que era, no podía pagar el préstamo que le había dado el banco porque para pagar el préstamo necesitaba poner en funcionamiento su negocio. Y no podía poner en funcionamiento su negocio porque necesitaba reacondicionar ese vehículo. Entonces planteó esta situación y le dijo al banco, mira, hasta que la concesionaria no me ponga el vehículo en condiciones, porque me lo vendió para esto y resulta que no sirve para esto, yo no te voy a pagar. Y el banco le dijo, no señor, yo mi contrato lo cumplí, mi contrato era un mutuo, yo la plata te la di, es más, la usaste, te compraste el bien, yo no tengo nada que ver. Se probó en el proceso esta conexidad que había, este acuerdo que había entre la concesionaria y el banco, y se admitió justamente oponer los efectos de un contrato al otro contrato. Entonces, el incumplimiento de la concesionaria se opuso al banco y lo que sería anteriormente la excepción de incumplimiento contractual, hoy la suspensión de los efectos del contrato. Y de esta manera se permitió que hasta tanto no le pongan en condiciones esa combi, no empiece a pagar el préstamo. Ese es uno de los efectos que hoy se admite normativamente en materia de conexidad contractual. Sin embargo, lamentablemente, no se reguló, no se admitió expresamente, y esto genera debate dentro de la doctrina y en los casos de jurisprudencia, la posibilidad de acciones directas, cuando por el incumplimiento de un contrato yo le podría reclamar al otro. Bueno, en materia de prevención del daño, ni hablar, esto también se vincula con la materia contractual, es más, hay normas específicas de materia contractual vinculadas con la prevención del daño, cuando hay contratos que lleven a realizar actos peligrosos, el artículo 54, y fíjense, esto se nos marco por esto que hablaba yo de que es como una mesa con un montón de patas, fíjense que el artículo 54, que está en lo que sería la parte general, la parte de la persona humana, habla de los contratos. ¿Mm? Entonces, como que la cuestión es transversal, todo se vincula con todo. ¿Mm? Después del 1031 y 32, que es la suspensión de los efectos del contrato, lo que nosotros conocíamos en el viejo código como el 1201, la exception non adiplendi contractus, o excepción de incumplimiento contractual. Y después también, por ejemplo, resulta interesante en materia de prevención hacer una referencia al 1713 que admite la posibilidad de que los jueces emitamos mandatos preventivos en forma oficiosa.
¿Se acuerdan que yo les decía al principio de esto de el principio de congruencia, que muchas veces los abogados necesitamos que nos hagan los planteos para poder romper con las reglas y recurrir a los principios? Pero otras veces, como por ejemplo conforme el 1713, yo de oficio y aun cuando las partes no lo hayan planteado dentro del proceso, tengo la posibilidad de emitir o resolver o disponer un mandato preventivo en forma oficiosa, que fue, por ejemplo, lo que pasó en este caso, el caso Torres, en un caso de la Cámara Civil y Comercial de Azur, con primer voto del doctor Galdós, que justamente es un experto en materia de prevención del daño, donde se advierte que hay una cláusula abusiva dentro de un contrato de seguro que se califica como cláusula sorpresiva, que era abusiva por el contexto, por el lugar dentro del contrato donde estaba. Ustedes vieron lo que son los contratos de seguro, páginas y páginas y páginas, perdido en el medio de la nada. Había una cláusula que decía, la típica de los contratos de seguro: no se cubre tsunami, terremoto, inundación, ovnis que vengan a secuestrarte, etcétera, y accidente en moto, decía. Estaba ahí como perdido también, lo cual no es tan extraordinario como el otro. Entonces, esa cláusula, el tribunal la calificó como una cláusula abusiva por su sorpresa, por el lugar donde estaba, y más allá de que declaró la nulidad de la misma, convocó a la autoridad de aplicación, a la Superintendencia de Seguros, a la compañía aseguradora y al asegurado, que era el personal penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que casualmente la mayoría de las veces se trasladaba en moto, a rever esa cláusula y redactarla de otra manera para que la ecuación económica le siga funcionando. Después, lamentablemente, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires revocó ese fallo, pero con voto en disidencia, que ratificaba el criterio que mantenía Galdós en esta línea. Pero lo interesante de esto, más allá de la suerte del caso concreto, es cómo cabe la posibilidad de emitir mandatos preventivos de manera oficiosa, que uno por ahí siempre los vincula con cuestiones de responsabilidad extracontractual, con algún problema que haya en alguna situación específica, como también esto puede jugar o se puede aplicar o puede tener vigencia en materia contractual. Otra norma interesante en materia contractual que no está dentro del régimen de los contratos, sino en materia de responsabilidad, es el 1728. El 1728 habla de la previsibilidad contractual. Esta es una de las pocas normas que todavía quedan, que diferencia lo que es la responsabilidad contractual de la extracontractual. Ustedes vieron que en principio, saben, mejor dicho, que en principio hay una unificación del régimen de responsabilidad contractual y extracontractual, pero quedan algunas particularidades o algunas normas que plantean diferenciaciones. El 1728 es una, porque dice que en materia contractual se va a responder en virtud de aquello que se previó o razonablemente debiera haberse previsto. ¿Mm? Y ahí resulta muy interesante en materia contractual justamente ver qué dice el contrato para ver qué se previó, qué no se previó, o también considerar o analizar la calidad profesional de determinadas partes que se vinculan a ese contrato. Esto se ha aplicado mucho en materia de phishing, por ejemplo, de las estafas digitales, electrónicas, donde los bancos, en razón de la baja o poca seguridad que establecían en sus sistemas electrónicos de utilización por parte de sus clientes, se consideró o se entendió en varios fallos que era razonable o previsible que un tercero, un hacker, se inmiscuya en esas redes y estafe u obtenga datos sensibles de los clientes del banco para, obviamente, después generarle las estafas que se producen. El 26, de nuevo, fíjense en la parte general, refiere o habla de la capacidad de los menores. Y ahí es muy interesante, y esto lo destaca Lorenzetti en varios de los trabajos en los cuales se referencia esta norma, que si bien por ahí muchas veces se habla de la disponibilidad del propio cuerpo, que se hagan tatuajes o que se pongan aritos o cosas así, sobre todo los menores de 14 años o 16, no me acuerdo ahora bien cuál de los dos es que refiere el 26, también acá, y muchas veces no se considera, se refiere a la posibilidad de que los menores puedan contratar, porque en el código de Vélez, o en el código de Borda también, se hablaba como una ficción donde cuando en realidad había un mandato tácito de los padres que le permitían contactar. Hoy no tenemos que recurrir a esas teorías que por ahí no a veces son defendibles, a veces no, sino que directamente con el 26 el menor tiene determinadas facultades para realizar determinados contratos. Y esto se da mucho, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, ni hablar.
Lo que quería decir, sobre todo en materia de comercio electrónico, muchas veces son los menores los que contratan y ahí hay un montón de problemáticas que el código por ahí no las llegó a prever, pero que a lo mejor hay algunas herramientas que nos pueden servir, como por ejemplo con el tema de las apuestas y eso que generan varios inconvenientes. Pero partiendo de la buena fe o de la conducta lícita, se admite la posibilidad de que los menores puedan realizar determinados contratos, sobre todo en el ámbito digital. También es interesante ver que se regulan los contratos de larga duración, en la parte especial, esto que yo hablaba de la agencia, la concesión, todo esto antes no estaba regulado y era una problemática importante, sobre todo en materia de indemnizaciones, porque ustedes vieron que los contratos de larga duración generalmente muchas veces, mejor dicho, se pactan sin plazo, lo cual no implica que yo voy a quedar obligado sin edie. No quiere decir que voy a quedar obligado para siempre, sino que evidentemente en algún momento voy a poder extinguir ese vínculo porque nadie puede obligarse para siempre, pero se requiere un preaviso. Algo parecido, muy mal explicado, algo parecido a lo que pasa en el ámbito del derecho laboral. ¿M? Se requiere un preaviso. Y lo que se regula hoy actualmente en el código es cómo se hace ese preaviso, con cuánta anticipación, qué hay que indemnizar, qué no hay que indemnizar. Que todo esto en realidad, si bien había una línea jurisprudencial más o menos consolidada, no teníamos una certeza para algunos casos en particular. Y en la parte general, el artículo 1011 plantea la obligación de renegociar de buena fe un contrato de larga duración antes de su extinción. Bueno, esto algo ya lo adelantaba, es interesante ver el reconocimiento de herramientas de tutela en la parte general de los contratos, no únicamente en consumo, lo cual me permite no forzar el régimen de consumidor e incorporar en el mismo al sujeto que a lo mejor no corresponde que se lo tutele. ¿Mm? Ahí me están comentando en el chat que existen proyectos de fueros especiales para menores en materia de consumo, aunque sea de tipo administrativo. Mirá qué interesante, no sabía eso. Lo último que sabía era que en la ciudad de Buenos Aires hay un fuero especial de consumo. O sea, es la única ciudad, la única jurisdicción del país que tiene, así como está el fuero laboral, el fuero de familia, se creó el fuero de consumo. No sabía que había una intención de hacer algo parecido con el tema de los menores. No sé si a lo mejor de los menores y consumo en particular, a lo mejor un fuero específico de menores, así como hay en el ámbito penal, por ejemplo en Santa Fe, no sé cómo será ahí en Misiones, en Santa Fe, en el ámbito penal hay jueces de menores que juzgan a los menores cuando realizan delitos penales. A lo mejor habría que hacer un fuero de menores para el ámbito civil, porque no es únicamente consumo, hay un montón de otras problemáticas, sobre todo vinculadas con familia donde a veces hay que tener en cuenta la visión desde la óptica del interés superior del niño. Y ahí, bueno, Griselda, además de comentar eso, comentaba que la educación de los menores en materia de consumo es una omisión. No sé si es una omisión legal, es una omisión real. En realidad yo creo que la educación del consumidor, hay un trabajo muy interesante de Atilio Alterini. Atilio Alterini es uno de los redactores de la 24240, junto con López Cabana y Rubén Stiglitz. El único que queda vivo es Rubén Stiglitz porque era el más joven. Atilio Alterini y Ricardo López Cabana ya fallecieron, pero bueno, Atilio Alterini a los 5 o 6 años de la sanción de la ley escribió un artículo que se llamaba ¿Cómo desbaratar los derechos de los consumidores? Entonces él decía, primero, no me acuerdo ahora, pero supongo que serán como 5 tips que daba. Era un artículo escrito con mucha ironía. Decía, primero, no crees una ley. Bueno, si ya creaste una ley, no la estudies, no empieces a desarrollar doctrina, jurisprudencia sobre esa ley. Y así va avanzando sobre los tips para evitar. Tercero, si no logras que no la estudien lo que sea, busca la forma de evitar que se te aplique. Porque todas estas cosas fueron lo que fue pasando. Fíjense que después que se sancionó la ley, que la ley se empezó a conocer, había determinados proveedores que, por ejemplo, decían, ay, no, yo soy una compañía de seguro, tengo mi ley propia, mi autoridad de aplicación propia, no se me aplica la ley de defensa del consumidor. O sea, todo esto que le digo a Tilo Altenini lo anticipó en su momento. Y el último punto decía, cuando ya fallaron todas estas estrategias que te estoy dando, la última que te queda es no eduques al consumidor, porque un consumidor que conoce sus derechos pretende después exigirlos y que se le cumplan. Entonces, en realidad, más allá de que en materia de menores es una deuda que tenemos pendiente, yo creo que la educación al consumidor en general es una deuda que tenemos pendiente. Y es importantísimo, por eso está buenísimo este tipo de actividades. Educar al consumidor, educar al abogado, educar al juez, pues todos tenemos que aprender. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo mis años,
la materia no existía en la facultad. Hoy por suerte ya está reconocida como materia y se estudia y se aprende. Pero hay mucha gente de mi generación, un poco más joven que yo, no mucho, que nunca la estudió consumidor. ¿Mm? Entonces el hecho, porque yo voy a necesitar primero que el cliente, que el consumidor conozca sus derechos para que venga a buscar al abogado. Y después necesito un abogado que sepa también. ¿Mm? Porque hoy, ¿qué pasa? Muchas veces esos famosos carteles que hay en los estacionamientos que dicen no se hace responsable de si le rompen el auto o le roban algo. Hay mucha gente que ve eso y directamente no reclama y no sabe que es una cláusula abusiva y no sabe que tiene derecho a reclamar. Entonces, el tema de la educación al consumidor en general y a los menores ni hablar es un gran déficit y un gran debe que tenemos en nuestro país. Yo creo que tendría que haber materias en la escuela de consumo, en la primaria y en la secundaria y bueno, obviamente en las universidades, etcétera. Bueno, entonces el reconocimiento de esta, de la existencia de herramientas de tutela aún en contratos parentarios o en contratos por adhesión que no sean de consumo, evita justamente esa aplicación expansiva de este régimen que es excepcional y particular, que también, y esto también lo decía Tilio Alterini decía, si todos somos consumidores, ninguno es consumidor. ¿Por qué? Porque ese régimen que es de excepción particular, específico, para tutelar a un sujeto determinado, si yo lo amplío y se lo aplico a todo el mundo, la excepción pasa a ser la regla y no hay ninguna tutela en particular. ¿Mm? Entonces, es algo positivo que el código incorpore en materia general de contratos reglas de tutela a las partes dentro de ese vínculo contractual que se establece, por ejemplo, las cláusulas abusivas, permite o evita esa aplicación expansiva e inapropiada del régimen del consumo y no impide, porque el mismo código lo reconoce, la existencia de diálogos entre el régimen de consumo y el régimen general, buscando la aplicación apropiada de ese tipo de normas. Así, y después de una hora y Chirola, llegamos a consumidor. Primero, que esto ya lo dijimos, si bien parecería que es redundante reiterar normas que ya estaban contenidas en la ley 24240 en el Código Civil, que algunas se reiteran, no todas, porque hay otras disposiciones que son novedosas y que están específicamente reconocidas en el Código y no en la ley, como por ejemplo la regulación de materia de publicidad. Eh, es algo positivo que el Código Civil haya incorporado o haya regulado el contrato de consumo, porque esto le da visibilidad y estabilidad a este régimen. Visibilidad porque ahora todos sabemos que está, porque está en el código, una cosa que esté en una ley perdida por ahí. ¿O se acuerdan del Código Civil antes que venía el Código Civil y atrás venían un montón de leyes chiquititas ahí que a veces uno ni las leía? Hoy tenerlo en el cuerpo del código le da una visibilidad mucho mayor y obviamente también le da estabilidad porque no es tan fácil modificar el Código Civil. Hay una cuestión simplemente metodológica que es una pavada, que se las comento, pero de toque mío, que es que en realidad cuando hablamos del régimen de consumo hablamos de relación de consumo. Es más, la misma norma, el 1092, 1093, habla de relación de consumo. ¿Por qué les marco esto? Porque no es lo mismo el contrato de consumo que la relación de consumo. La relación de consumo es como un género dentro del cual el contrato es una especie. Entonces, metodológicamente parecería que lo apropiado, lo correcto hubiera sido regular la materia de consumo dentro de lo que es el acto jurídico, no dentro de lo que es el contrato, porque en realidad excede y supera el contrato. Pero bueno, esto es algo simplemente metodológico que no afecta a la regulación en sí, porque la regulación habla de relación de consumo. Se define la relación de consumo justamente como todo acto jurídico entre un proveedor y un consumidor. Entonces, esto me marca que aún antes de la existencia del contrato, o sea, en el marco precontractual va a haber relación de consumo. Obviamente va a haber relación de consumo durante el contrato de consumo y también va a haber relación de consumo postcontractual, después del contrato de consumo, cuando ya se cumplió y ya se terminó ese contrato. Ejemplo, Blois y De Tucci contra Supermercados Macro es una sentencia de la Corte Suprema de Mendoza, con primer voto de Ida Kemmelmacher, de una señora que ingresa al supermercado y se lesiona porque se equivoca y entra por la salida. La salida tiene unas puertas de esas automáticas que se cierran así automáticamente. Justo estaban abiertas, cuando empieza a pasar, las puertas se cierran, se cae y se quiebra la cadera. Y ahí no había contrato de consumo.
porque todavía no había, había contratado, no había comprado, no había hecho nada, estaba en el ámbito precontractual. Sin embargo, había relación de consumo. Y postcontractual, o terminado el contrato de consumo, el régimen de las garantías. Esto que hablamos de los vicios ocultos, las garantías ¿eh? Yo compré el auto, ya lo pagué, ya lo tengo conmigo y me empieza a andar mal. Hay relación de consumo, por más que el contrato ya se extinguió, ya se cumplió. ¿Mm? Entonces, bueno, esto, como les digo, le da visibilidad y estabilidad. También es interesante ver que, de nuevo, este microsistema no está solo o no es una isla perdida en el medio del océano, sino que interactúa, se vincula con todas las otras normas que hay dentro del código. Esto que hablamos de cuando yo hablo de persona humana o jurídica, lo voy a ir a buscar en el contexto del código. El 144 del Código Civil y Comercial regula lo que sería, muy, muy mal explicado, pero para no demorarlos, el corrimiento del velo, el 54 de la Ley de Sociedades, pero en materia de persona jurídica, para las asociaciones, para las fundaciones. ¿M? El 54 de la Ley de Sociedades tiene su réplica casi similar, con algunas diferencias, en el 144 del Código Civil. Y esa norma se utiliza mucho en materia de consumo justamente para lograr responsabilizar a sujetos que a lo mejor no están o no quedan comprendidos dentro del 40 o dentro del 13. El 40 es el que habla de la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa o el servicio, y el 13 es el que habla del régimen de garantías, ¿m? El que responde toda la cadena. Pero supóngase que hay un incumplimiento de la obligación de informar o que hay un incumplimiento del objeto del contrato. Entonces yo a lo mejor por el 144 logro correr esa cortina e ir no solamente contra aquel contraté, sino contra los que están atrás, contra los controlantes, contra los directores. ¿M? Hay un caso de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, por ejemplo, donde directamente se aplicó como en una especie de analogía esta norma, y no solo, y se aplicó no a una persona jurídica, sino a un contrato de fideicomiso, donde se responsabilizó a los fiduciantes. No solamente la responsabilidad llegó a los administradores de ese fideicomiso, justamente en base al 144 y a la existencia de una relación de consumo. El abuso de posición dominante, al cual ya hicimos referencia, acá en materia de consumo específicamente se habla de la posibilidad de una situación jurídica abusiva, y esto también se vincula con la conexidad contractual. A lo mejor un acto que informe independiente no es abusivo, dentro del conjunto o dentro del esquema de contrato se evidencia como una situación jurídica abusiva. La temática del consumo sustentable, que se reconoce, el consumo sustentable está reconocido en esta resolución que hacíamos referencia del Mercosur como uno de los principios generales en materia de consumo. El DIN 24 lo reconoce expresamente como uno de los principios también en materia de consumo. Y acá, obviamente, hay dos cuestiones, hay un montón de cuestiones para hablar en materia de consumo sustentable, pero hay dos que me quiero detener. Uno es el derecho a reparar, esto que ya hacíamos referencia de qué pasa. Y fíjense que acá también hay como una tendencia de los proveedores a buscar que vos no repares el bien, sino que lo reemplaces. Yo el celular, hace 10 años atrás no me funcionaba más la batería o me funcionaba mal, lo abría, sacaba esa batería, la disponía como la tenía que disponer, porque una batería, compraba una batería nueva y seguía con, chocho con mi celular. Hoy, si tengo problema con la batería, no lo puedo abrir. Es univox, no hay forma de, tengo que reemplazarlo. Y esto se vincula con la obsolescencia programada, toda una serie de funciones de obsolescencia donde los bienes tienden a hacerse para que duren un determinado tiempo y después lo tengan que reemplazar. Y esto, más allá de la cuestión económica, que genera un beneficio para el proveedor y un perjuicio para el consumidor, también se vincula con el qué hacemos con ese bien que reemplacé, con el residuo que estoy generando. Y otra cuestión también vinculada con el consumo sustentable y que se está empezando a ver es el derecho a la justicia intergeneracional. Porque a lo mejor el acto que yo realizo hoy, que genera muy poquito polución o muy poquito afectación al medio ambiente, si se reitera en forma continua, ya sea por mí o por otros sujetos, va a afectar a las generaciones futuras. Entonces hoy se regula o se legisla no solamente mirando a los que estamos presentes, sino pensando en aquellos que van a venir más adelante. Es interesante también destacar que en la parte especial, ya no dentro del régimen de contratos de consumo en general, sino en la parte especial, se habla se regula o se refiere específicamente en materia de consumo bancario a los contratos de consumo.
¿eh? ¿Por qué les remarco esto? Porque así como hacemos referencia a que las entidades aseguradoras pretendían en su momento excluirse del régimen de consumo, alegando tener su propia autoridad de aplicación y su propia normativa, lo mismo pasó con las entidades financieras. Las entidades financieras decían, yo tengo el Banco Central, que es mi autoridad de aplicación, y tengo mi regulación, que es la Carta Orgánica del Central, no me tiene que aplicar el consumidor. Más allá de que eso, la jurisprudencia lo desechó y le aplica la ley de defensa del consumidor a los contratos con entidades financieras. Hoy el Código Civil, específicamente en materia de contratos bancarios, tiene todo un capítulo dedicado a los contratos de consumo bancario. Lamentablemente, y este es uno de los pendientes, no hay referencias, pero también hay que ubicarlo en el contexto histórico. 10 años atrás no se veía a lo mejor esta problemática como se ve hoy. No hay referencia a lo que es el sobreendeudamiento y el principio del préstamo responsable. En materia de contrato de arbitraje se excluye los contratos de consumo. Esto lo que procura es evitar una prórroga solapada de la jurisdicción. Supóngase, yo celebro un contrato de emisiones y nos sometemos por una cláusula arbitral al Tribunal de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad lo que estoy haciendo es prorrogando la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para evitar eso en materia de arbitraje, se prohíbe expresamente que en los contratos de arbitraje, en los contratos de consumo hace una cláusula de arbitraje. Tiempo compartido, cementerio privado son otros institutos que específicamente reconocen que son contratos de consumo. Yo siempre hago el chiste, reconozco que es un chiste de mal gusto, hasta de mal gusto, que es qué más destino final que el cementerio privado. Ahí ya el consumo final y se acabó, no seguimos. Pero bueno, no puedo con mi naturaleza y lo sigo haciendo el chiste. Después, bueno, en materia, esto ya lo vimos, la posibilidad de las acciones preventivas de oficio del 1713, que obviamente aplica en materia contractual y obviamente en materia de consumo, el caso al que hacíamos referencia de la cláusula sorpresa de la Cámara Civil y Comercial de Azul. Acá hay otros casos, por ejemplo, acá en nuestra jurisdicción, en Rosario, hay un fallo que es Aveta, una sentencia de primera instancia que quedó firme, que justamente planteaba en un desarrollo inmobiliario donde en la publicidad se promocionaba que iba a haber una planta potabilizadora de agua y después esa planta no apareció, no figuraba en el contrato, pero figuraba en la publicidad. Como ustedes saben, el contenido de la publicidad es vinculante para el proveedor. Entonces, con una medida, con un mandato preventivo, se obligó al proveedor a que desarrolle, justamente como hay un tema de salud vinculado con esto, a que desarrolle esa planta potabilizadora. Después también acá en Rosario, en la Cámara Federal, en una acción que realiza UCU, que es Unión de Consumidores Unidos, una asociación de defensa del consumidor contra el ENACOM, prohibió o dio de baja determinadas páginas web donde se promocionaba el sobreendeudamiento. Había determinadas entidades financieras, eran más fintech, en el momento que todavía no estaban bien reguladas las fintech. Las fintech, como ustedes saben, son entidades financieras tecnológicas, que no existen en la realidad, sino en el mercado virtual, en el ámbito electrónico. Realizaban determinadas publicidades donde se evidenciaba que había una incentivo al sobreendeudamiento. Entonces, a través de un mandato preventivo, el ENACOM dio de baja esas páginas. Y después, en materia de pagaré de consumo, también en un juzgado, un juez advierte en un pagaré de consumo que se capitalizaban los intereses y se imponían intereses abusivos. O sea, básicamente, que esto es algo bastante usual, creo, por lo menos acá en esta jurisdicción, yo me compraba una heladera de 100.000 pesos, me hacían firmar un pagaré por 300.000 pesos, no pagaba, no me ejecutaban 100.000 pesos más intereses, me ejecutaban los 300.000 pesos del pagaré. Entonces ahí había una capitalización de intereses, que ustedes saben que en principio el anatocismo está prohibido, y más en materia de consumo. Y además, esos pagarés tienen unos intereses altísimos. El juzgado advierte esta circunstancia de oficio porque era un juicio en rebeldía. Obviamente morigera la tasa de interés y condena solamente por el capital, no por los intereses capitalizados, o sea, condena por los 100.000 pesos, porque como ustedes saben, en los pagarés se integra, lo que se busca en los pagarés de consumo es que no me venga el título solamente, sino que se integre ese título con la operación que lo fundamenta atrás. Entonces ahí se evidenció esta situación de anatocismo, pero el juzgado dice, bueno, yo en este caso lo pude frenar, lo pude parar, pero hay un montón de otras situaciones o un montón de consumidores que sufren esta misma problemática. ¿M? Es más,
muchos de estos consumidores no llegan a los tribunales porque pagan y pagan intereses excesivos, etcétera. Remite las actuaciones a la autoridad de aplicación le impone una multa a ese proveedor y ese proveedor después recurre esa multa ante la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe y la Cámara ratifica la multa y ratifica el mandato preventivo que se había establecido para evitar este tipo de inconductas. Y después también, para terminar con consumidor y vamos a las preguntas que me habían hecho, que creo que no las contesté, en materia de trato digno y equitativo, el artículo 1097, también en la parte general de consumo, refiere expresamente a los tratados de derechos humanos. Y esto es algo que ya hoy tenemos precedentes jurisprudenciales. La Corte Interamericana, ustedes saben que la Corte Interamericana resuelve las cuestiones vinculadas con la obligación del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, dado el contexto histórico o el momento en el cual se celebra, no habla de derecho del consumo. Entonces, ahí se genera el debate si el derecho del consumo puede ser considerado o no un derecho humano. Si nosotros vamos al 42 de la Constitución, fíjense que el 42 de la Constitución habla del derecho a la salud, el derecho a un trato digno y equitativo, el derecho a la información, y todos esos son derechos humanos. La salud ni hablar, el trato de la dignidad de la persona ni hablar. La información es fundamental para que yo pueda emitir mi consentimiento libremente, que sepa realmente qué contrato, cómo contrato, dónde contrato, etcétera. También habla de la tutela de los intereses económicos, o sea, no es que todo el derecho de consumo es derecho humano, porque si a mí no me funciona la tostadora que me compré, no voy a hacer una denuncia ante la Corte Interamericana por violación de mis derechos humanos porque se me queman las tostadas. Pero hay otras situaciones y hay otros contextos donde el derecho del consumo debe considerarse como un derecho humano, que justamente este fallo de la Corte Interamericana, Cristian Olivera Fuentes contra Perú, que es el caso de una pareja de chicos homosexuales, de dos chicos de género masculino que eran gays, que se demostraban y tuvieron demostraciones de afectos en el bar de un supermercado y los echaron. Le dijeron, no, acá no se puede hacer esto. Y se evidenció en el proceso que en realidad había un supuesto de discriminación, un supuesto de trato indigno e inequitativo, porque cuando iban parejas hetero y hacían lo mismo que esta pareja gay o cosas peores que esta pareja gay, no le decían nada. Cuando le habían dicho a esta pareja gay que como había chicos, familia, etcétera, no podían hacer demostraciones de afecto en ese contexto. El fallo, Cristian Olivera Fuentes inicia una demanda que la pierde en Perú, entonces va a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana termina reconociendo el derecho de Cristian como consumidor a un trato digno y equitativo con fundamento en el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces acá se evidencia o puede verse como el derecho de consumo tranquilamente es un derecho humano de tercera o cuarta generación, como ustedes quieran decirle, porque muchas veces se ve afectado en este tipo de aspectos. El Código Civil y Comercial habla de vicios ocultos. No los regula como vicio revitorio. El Código Civil hablaba de vicios revitorios. El Código Civil y Comercial regula los vicios ocultos y la Ley de Defensa del Consumidor, cuando en el capítulo 3, si no me equivoco, o 4, que habla de cosas muebles no consumibles, regula determinadas garantías sobre los bienes muebles no consumibles. Y en el último artículo en el último artículo de ese capítulo dice que no se aplica en materia de garantías por vicios redivitorios, que hoy serían los vicios ocultos, eh, las normas del Código Civil que plantean que cuando vos por tu oficio o profesión deberías haber conocido la existencia del vicio, no podés reclamar por vicios ocultos. Esto para ver el contexto. Entonces, acá en realidad hay dos regímenes, el de la obligación de saneamiento del Código Civil, que regula los vicios ocultos y la garantía por evicción, y la del Código, perdón, y la de defensa del consumidor, que regula dos garantías, la garantía por buen funcionamiento y la garantía de provisión de partes y repuestos, que son dos garantías distintas. Lo que pasa es que las limita a o las acota a las cosas muebles no consumibles. Y hay un debate si esas garantías también podrían llegar a aplicarse a los bienes inmuebles. Sobre todo con esta exclusión que hace la última norma, que si no me equivoco es el 18 de la Ley de Defensa del Consumidor,
que dice que no se aplican las disposiciones del Código Civil que refieren a que vos, cuando vos por tu oficio o profesión deberías haber conocido la existencia del vicio. Y lo otro que no se aplica, si ustedes se acuerdan, en las garantías por vicio redivitorio se puede elegir entre la quantum minoris, que es una disminución en el precio, o la resolución con la devolución del valor adquirido. ¿Mm? O sea, acá en realidad tengo dos regulaciones distintas que convergen y que confluyen y que se pueden aplicar sin problema. Obviamente que yo no voy a poder aplicar las dos juntas, pero yo como consumidor puedo optar entre reclamar por vicios redhibitorios o por evicción, según se afecte la materialidad de la cosa o el derecho, o puedo reclamar por la garantía por buen funcionamiento y o de provisión de partes o repuestos. El tema de la responsabilidad en materia de consumo, que es todo un tema también, en principio la responsabilidad en materia de consumo es objetiva. O sea, el 99,9% de los institutos en materia de consumo refieren a la responsabilidad objetiva. Yo no tengo que demostrar dolo o culpa, salvo, por ejemplo, en materia de daño punitivo, que tiene que haber un grave desinterés, un dolo, una culpa grave, etc. Además de ser objetiva, es una responsabilidad plural, en el sentido de que involucra a los proveedores en general. Si nosotros vamos a la definición de proveedor, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor o el 1094 del Código Civil, refieren a todos aquellos que integran la cadena de comercialización. Entonces yo en principio, ante un incumplimiento, le voy a poder reclamar a toda la cadena de comercialización. Ahora, ¿cómo responde esa cadena? Que es un poco lo que plantea Atilano de si es solidaria o no es solidaria. En materia de pluralidad de responsables, ustedes saben que yo tengo tres soluciones o tres posibilidades. Uno es la simplemente mancomunada, que es que cada uno responde por un pedacito y no le puedo reclamar a todos del todo. En el otro extremo tengo la responsabilidad solidaria, que todos responden por el todo. Y en el medio tengo la responsabilidad concurrente. La responsabilidad concurrente es muy parecida a la solidaria, todos responden por el todo, pero tiene algunas particularidades, como por ejemplo que si se interrumpe la prescripción respecto de a uno de esos deudores, no se interrumpe respecto de los otros, etcétera. En cambio, en la solidaria, con interrumpir la prescripción con uno, alcanza a todos. La solidaridad tiene que estar impuesta por ley o tiene que estar impuesta convencionalmente. Son las únicas dos formas de que haya solidaridad. En materia de consumo no va a haber nunca solidaridad impuesta convencionalmente. O sea, el proveedor no va a venir a acordar en un contrato que responden todos. De eso olvídense. Entonces voy a tener que ver si la norma me establece esa responsabilidad solidaria o no. La Ley de Defensa del Consumidor en tres supuestos únicamente plantea la responsabilidad solidaria. Artículo 40, riesgo o vicio de la cosa o del servicio. Hay responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización. Artículo 13, garantía por buen funcionamiento. Hay responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización. Y artículo 8 bis, trato indigno e inequitativo. Cuando aplica un daño punitivo, todos los responsables de ese daño punitivo van a ser responsables solidariamente. ¿Mm? Si estoy fuera de alguno de estos tres casos, aun cuando esté dentro de la ley de defensa del consumidor, la responsabilidad no va a ser solidaria, va a ser concurrente. Que la diferencia entre la solidaridad y la concurrencia se da porque en la concurrencia responden varios sujetos, pero por causas distintas. Entonces yo voy a responder porque soy el vendedor, otro va a responder porque es el importador, otro va a responder porque es el fabricante, etcétera. Entonces, por ejemplo, si hay un incumplimiento de la obligación de informar que a mí me genera un daño, pero no hay un riesgo o vicio en la cosa o el servicio, no va el 40, va el incumplimiento del 4, la obligación de informar. Y en ese caso, la responsabilidad va a ser concurrente, no va a ser solidaria. ¿Mm? En materia de garantías, si hablamos de las garantías del 11 y siguiente, que son garantía legal por un funcionamiento de parte y repuesto, la responsabilidad es solidaria. Si hablamos de vicios ocultos o evicción, va a ser concurrente, porque comprende a todos los proveedores. Salvo que un proveedor acredite que está excluido de esa responsabilidad objetiva porque no tiene ninguna relación de causalidad o vínculo con eso. Por ejemplo, en materia de obligación de informar, todos los proveedores tienen que informar, pero si yo me compro un televisor en un negocio X, no sé, Musimundo, que ya no existe más, me parece, pero voy a Musimundo, me compro un televisor y después pretendo que me informen las modalidades de financiación, Samsung, el fabricante de ese televisor, no me lo va a poder informar eso, porque no tiene absolutamente nada que ver.
Pero si yo pido que me informen, por ejemplo, las características del producto, la forma adecuada de usarlo, el régimen de garantía, ahí sí va a ser responsable Musimundo, Samsung. Entonces depende, es muy fáctico esa diferenciación, pero bueno, más o menos esa es en líneas generales la diferencia que hay en materia de garantías y en materia de responsabilidad solidaria. A ver, acá Tilano dice, mi reflexión, convengamos que esta relación siempre la parte más vulnerable es el consumidor en virtud de su necesidad de realizar itinerarios interminables por búsqueda de oferta, mejor publicidad. Al adquirir la cosa no hay contrato escrito, pero es una relación jurídica. Debido al caos económico que se vive hoy, ¿está realmente protegido? ¿El Estado sale a su encuentro cuando es burlado en esa confianza, cuando la información no es real? Bueno, esa es una gran pregunta, Tilano. ¿Mm? De ver qué pasa. Yo creo que herramientas hay. El tema es la implementación de esas herramientas. Y ahí tiene que ver esto de la capacitación, la educación del consumidor, la educación de los abogados, la educación de los jueces, etcétera. Hoy tenemos un régimen jurídico bastante interesante y que nos da pautas de protección. Ustedes saben, los menores son una de las categorías de consumo que requieren una especial tutela porque están dentro de lo que se llamaría los hipervulnerables, ¿no? Que justamente ahí estoy viendo que Paola después hace referencia a eso. Muy brevemente para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de hipervulnerables. El consumidor, yo se acuerdan que le decía que tiene una situación de vulnerabilidad estructural por cómo está estructurado el mercado. Tenemos un proveedor que es un experto en esa materia y el consumidor es un débil porque no tiene la información, los conocimientos, la profesionalidad de ese proveedor, entonces es vulnerable estructuralmente. A veces a esa vulnerabilidad estructural se suman vulnerabilidades funcionales que son propias o subjetivas del consumidor. Una persona con discapacidad, un menor, un analfabeto, que puede ser analfabeto analógico o analfabeto digital, porque a lo mejor yo sé leer y escribir muy bien, pero con la computadora soy un desastre. Un turista que a lo mejor no conoce el idioma nacional, etcétera. Esos supuestos se generan consumidores con una vulnerabilidad, una situación especial de vulnerabilidad o vulnerabilidad agravada que se los califica o se los llama como hipervulnerables. El menor, igual que igual que el adolescente, o sea, el niño, niña, adolescente, son consumidores hipervulnerables en ese contexto y en el ámbito del digital son especialmente considerados hipervulnerables por eh, el bombardeo constante de estímulos e incentivos que reciben, que es muy difícil lograr filtrar, lograr filtrar, lograr tutelar y lograr detener. El tema de consumidor sobreendeudado y contrato bancario y consumidor que pide propia quiebra, consolidamiento y relación con la hipervulnerabilidad. Este también es un tema, es un temazo. Eh, es muy difícil concentrar por ahí, perdónenme por ahí si soy demasiado escueto, pero son temas muy grandes y cada tema por ahí da para estar una hora charlándolo. Y esta opinión personal mía, en materia de sobreendeudamiento, yo entiendo que la quiebra, la propia quiebra, no es para nada la solución. Es como matar un mosquito con una bazuca prácticamente. En la práctica, ¿qué pasa? Yo con la quiebra inhabilito a la persona, no le permito salir del país, después tiene que hacerse cargo de los honorarios del síndico, queda con su sueldo por un año o más, porque a veces no es que automáticamente se levantan las inhibiciones, queda con su sueldo retenido, descontado. Yo creo que hay otras herramientas más allá de que sería necesaria una regulación específica en materia de sobreendeudamiento y brindar elementos para evitar o prevenir ese sobreendeudamiento. Hay otras herramientas, acciones colectivas, la posibilidad de, así como yo voluntariamente permito que me hagan descuentos automáticos, las regulaciones del central dicen que puedo directamente ir al banco y decirle dejen de descontarme esto de mi sueldo. O sea, hay otra forma de lograr tutelar a ese consumidor sobreendeudado. ¿Mm? Pero les digo, es un tema que da para hablar largo y tendido. Contrato de transporte en menores, taxi, remis, cuando lo toma un menor sin acompañarlo a un adulto. Bueno, eso ni hablar. Ahí tenés sobre todo las aplicaciones nuevas también, que muchas veces los mismos chicos se las bajan y las utilizan. Disculpen, buenas tardes. Se ve que alguien se va. En relación a los procesos de puestos prendarios, donde abajo de esa colocación y disposición del acreedor del bien se limitan la defensa del consumidor, ¿cuál es el límite de adecuación del proceso a la ley? Bueno, ahí hay un fallo de la Corte. La Corte planteó la nulidad de los secuestros prendarios. En realidad lo que planteó era que no procedía un secuestro prendario porque se violaba el derecho de defensa que como consumidor tenía
el deudor de ese crédito prendario. Ahí hay un conflicto, ahí hay que ponderar porque hay dos bienes en juego. Por un lado está el derecho de defensa del consumidor, que le secuestran el auto sin que pueda decir ni pío, y por otro lado está la herramienta que da el artículo 39 de la ley de prendas, que la Corte no lo declaró inconstitucional, que podría haberlo hecho pero no lo hizo, que permite que se secuestre ese bien. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, dentro del proceso le corro un traslado a ese deudor prendario antes de secuestrarle el bien, diciéndole, decime qué tiene que decir al respecto, porque si no te secuestro el bien, muchas veces ese bien va a desaparecer. Sobre todo cuando hablamos de un vehículo que es muy fácil de transportar o de modificar o de trasladar. En mi caso particular, yo lo que hago en el juzgado es pedirle al proveedor, cuando viene con secuestro prendario, que me acredite que de alguna manera permitió el ejercicio de derecho de defensa del consumidor. Por ejemplo, con una carta documento que le mande antes de iniciar el proceso, o ya iniciar el proceso, pero sin hacerle referencia al proceso, donde le diga, mira, me debes esto, te doy un plazo para que me pague bajo procedimiento de iniciar el secuestro prendario. ¿Mm? Entonces así, tutelo el derecho de defensa de ese consumidor e impido de que se burle el derecho del acreedor a percibir ese bien y cobrar, que sería lo que le correspondería. Tanto en el curso como en la quiebra para mí están pensados como instituto para otro fin, que es el del el comerciante, el pequeño comerciante, la pyme o la gran empresa, ¿no? Que están los grandes concursos, los pequeños concursos. Yo creo que hay que buscar otra solución que hoy no la tenemos regulada. Y sin perjuicio de eso tenemos otra herramienta, como el mandato preventivo, como las medidas autosatisfactivas, como la posibilidad de la renegociación de deudas, a lo mejor se hace una especie de proceso colectivo ad hoc, donde se le pida al juez que convoque a esos acreedores y mientras tanto suspender el descuento de los salarios, porque acá también, perdón, yo lo di por sentado, pero a lo mejor ustedes no lo saben o no lo tienen tan claro. En materia de sobreendeudamiento, usualmente ni siquiera se llega a embargar el sueldo. ¿Por qué? Porque los consumidores acceden a créditos y consienten que directamente se debiten de su salario o su haber jubilatorio o de su pensión. Entonces directamente o sea, la plata ni siquiera la llego a tener a mi disposición, porque y a veces esto hasta supera los mínimos o los máximos permitidos en embargo de sueldo. Se me acredita el sueldo y automáticamente el banco me descuenta las cuotas de los préstamos que tengo, ya sea con el banco o sea con terceros. Eso, como le decía, hay circulares del central que me permiten hoy a mí decirle al banco, o instruirlo diciéndole no me descuente más esto, por más que yo di mi consentimiento y acordé con la mutual, con la asociación, con el financista que me lo descuente, lo puedo parar. Ni siquiera tengo que ir a la justicia, más allá de que en la práctica muchas veces tengo que ir porque el banco es bastante reticente a hacerme caso. Una vez que logré recuperar mi salario, la deuda la sigo teniendo, pero ahí voy a poder plantear a lo mejor una refinanciación, intereses abusivos, la posibilidad de que se haya brindado un crédito en forma irresponsable, porque muchas veces dan crédito, los bancos o las financieras o los prestamistas dan crédito sin considerar los ingresos de la gente, y eso rompe con el principio del crédito responsable y hay cierta responsabilidad del acreedor en esos casos. Entonces, a través de esas herramientas yo creo que se puede llegar a lograr una mejor solución que recurriendo al concurso de la quiebra. Más allá de que el concurso y la quiebra son la salida más fácil, porque esto de nuevo es principios y reglas. Yo tengo la regla que es el concurso de la quiebra y esto lo meto acá, lo fuerzo para que entre acá, entra, la presento a la persona en quiebra en el concurso y ya le bajé el agua que le tenía acá al cuello. Pero el problema es que tampoco la saqué del mar. ¿M? Y hay otros medios a través de los cuales yo creo que con un poquito más de esfuerzo se puede sacar del mar. Vos podés pedir tu concurso y es muy difícil que se rechace la apertura de un concurso. A lo mejor con una quiebra los jueces tenemos más facultades para rechazarse la apertura de la propia quiebra, entendiendo que a lo mejor hay una conducta abusiva. Hay fallos acá en nuestra jurisdicción viejos, donde yo, por ejemplo, iba, sacaba 5 créditos, me compraba 2 autos, un televisor, un yate y me presentaba en quiebra. Entonces ahí se evidenciaba una conducta abusiva. No es el caso del sobreendeudamiento, donde en realidad hay dos tipos de sobreendeudamiento, el pasivo y el activo. El pasivo es la vida me llevó puesto. Me divorcié, me enfermé, me lastimé y no puedo generar ingresos. El activo es me fui al casino y me hice un desastre.
En principio la norma no diferencia a los dos, pero yo creo que también a nivel jurisdiccional no merecen el mismo tratamiento quizás. Pero más allá de eso, si vos te presentás en concurso, probablemente el concurso se abra. Eso no hay problema con eso. Es muy difícil que te rechacen la apertura de un concurso. Pero yo lo que planteo es que me parece que esa no es la solución correcta. ¿Mm? Porque yo a la persona la dejo en una situación problemática porque está dentro de un concurso y tiene que transitar ese concurso y ver qué pasa. Y no sé si ese concurso a lo mejor no termina en quiebra. Y otra cosa que me olvidé con las quiebras es que muchas veces si esa quiebra termina cerrándose o liquidándose por falta de activos, a mí me remiten las actuaciones de la justicia penal, ¿m? Que es otro problema, porque a lo mejor yo lo único que tengo son mis ingresos, mi salario, y no tengo bienes y la quiebra termina siendo liquidada por falta de activos. Entonces no me parece que sea tan panacea la quiebra, pero es una opinión personal mía, ojo. Bueno, cuestiones pendientes del Código Civil y Comercial. Ya lo dijimos, acciones directas en materia de conexidad contractual, no tenemos. Hace un par de meses en UNCITRAL se sancionó una ley marco de contratos autoejecutables. Esto es algo obviamente que el código no pudo haber previsto porque es algo nuevo. Los contratos ejecutables son contratos que realizan máquinas entre sí. El ejemplo más burdo y simple es la heladera inteligente que ve que faltan manzanas, entonces entra a la página web del súper y compra las manzanas. ¿Mm? Entonces, esto obviamente es algo que está desarrollándose, que va a llegar al ámbito del consumo en algún momento. Ya existen instrumentos como este que le estoy diciendo, lo que pasa es que no lo vemos tan seguido acá, lo vemos más en Black Mirror que acá. Pero en el ámbito de las grandes empresas hay y se generan los contratos autoejecutables y se plantean muchas veces soluciones a conflictos a través de contratos autoejecutables. Por ejemplo, yo pierdo, no sé, pierdo 8 horas en el aeropuerto porque tengo el vuelo demorado y directamente se me acreditan millas de vuelo por el perjuicio que se me generó. ¿Mm? Eso es a través de los smart contracts o contratos autoejecutables. No son lo mismo, pero tienen bastantes similitudes. Pero también hay algunos autores que dicen, ojo, porque esto de que sean autoejecutables y que muchas veces ante un incumplimiento o ante un daño directamente lo solucionen a través de una reparación me puede privar del principio del juez natural. ¿M? Y en el ámbito del consumo, sobre todo, esto puede llegar a ser abusivo y se puede llegar a plantear por lo menos la posibilidad de que el consumidor tenga otra opción distinta a la autoejecutable. Entre las empresas por ahí es más difícil porque tienen una autonomía de la voluntad diferente. Sobre el endeudamiento del consumidor, que ahora si quieren seguimos charlando un rato. Hay una problemática en la definición de proveedor, porque la ley de defensa del consumidor dice que es persona humana o jurídica, público o privado, que actúe de forma profesional, aún ocasionalmente, y el código dice lo mismo, pero en vez de decir aún ocasionalmente, dice ocasionalmente. Entonces parecería que, conforme el código, no es necesario que sea proveedor, no es necesario que sea profesional. Yo creo que sí o sí tiene que ser profesional por esto que les decía de la vulnerabilidad estructural y esa diferencia que se da. Pero esta leve modificación del código genera esta problemática. Otra cosa interesante es la contradicción que se da en el marco de la regulación del consumo en el ámbito del derecho internacional privado y en el ámbito del derecho común. Porque en materia de competencia, en derecho internacional privado hay una norma muy buena que plantea que cuando se demanda al consumidor hay que demandarlo en su jurisdicción, sí o sí. Eso en el ámbito del derecho del consumo no está solamente en el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el ámbito del derecho común del consumo, digo en el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor que habla de operaciones financieras, operaciones de crédito. ¿Mm? Entonces ahí hay una pequeña contradicción que se da que te estaría bueno poder solucionarla. Y otra cuestión que ya vimos también, que hoy tenemos este gran interrogante, es los plazos de prescripción en materia de consumo. Como les decía, hoy vemos que, fíjense que en muchos de estos ámbitos, muchas de estas materias que vimos, hay una tendencia en lo que es el mercado de tratar de dominar al sujeto, generando la necesidad de buscando que realice erogaciones, objetivizándolo, tratándolo como un objeto en vez de como un sujeto, sobre todo en materia de electrónica, que yo brindo todos mis datos sin darme cuenta, etcétera. Entonces es necesario recorrer eso, y esto fíjense que lo dijo la Corte ya en el 2016. Fíjense en esta causa, Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad,
La Corte dijo, no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcance de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución y el derecho internacional de derechos humanos, de jerarquía constitucional bajo pena de caer en ilegalidad. Entonces un poco yo creo que el código sigue esta línea, mantiene esta tendencia y trata de que sea el sujeto el que domine el mercado y no el mercado el que domine al sujeto.